Muy buenas noches, amigos de Radio Jornalera, Mujeres por el Cambio, nuevamente en sus hogares. Tenemos una noche medio fresca, ¿no? Templadita en el sur de la Florida. Creo que están pasando mucho frío en el norte, siguen llegando los vientos helados, pero ya van a cambiar las cosas. La marmota creo que tenía razón cuando acudieron a sus sabios designios de que iba a ser un poco más largo nuestro invierno. Esta noche tenemos a una invitada súper especial, entonces estamos muy alegres de compartir todo su conocimiento y su experiencia. Y junto a mi compañera Rosana Araujo, les estaremos acompañando en esta cálida noche en el sur de la Florida. Gracias, Jacqueline, y muy buenas noches para todos. Estamos a través de Radio Jornalera en Mujeres por el Cambio y nuestra página de Women Working Together, que nos pueden seguir en todas las plataformas. Darle las gracias, como siempre, a Manuel Vicente, su director, y a Francesco, que hace posible que nosotros podamos estar con ustedes acompañándoles jueves a jueves en Mujeres por el Cambio. Como decía Jacqueline, hoy tenemos una invitada muy especial. Si estuviésemos en el sur y en el Río de la Plata, yo diría que estaríamos cruzando el charco, pero hoy estamos en el norte y estamos cruzando la frontera también, porque estamos en conexión con México, con Claudia Alejandra Contreras Navarro, que es comunicadora, asesora y docente universitaria, es subdirectora regional de Radio Universidad Guadalajara, y le damos la bienvenida. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en Mujeres por el Cambio. Está en silencio, me quedó en silencio el micrófono. Como les decía, estamos con Claudia Contreras Navarro. Bienvenida. Hola Rosana, hola Jacqueline, qué gusto saludarlas y conocer a través de ustedes, bueno, pues a la audiencia que las acompaña cada jueves en este espacio tan interesante que ustedes proponen para conversar sobre el trabajo de las mujeres. Es un gusto saludarlas desde Guadalajara, Jalisco, México. Gracias por la invitación. Más al contrario, nuestro agradecimiento por sacar tiempo. Hay diferencia de horarios y todo, y has tenido la gentileza de poder atender. Y queremos conocer a Claudia Alejandra Contreras. ¿Qué pensaba Claudia Alejandra Contreras de niña? ¿Siempre quería ser comunicadora? Coméntanos un poco, queremos conocer, pero queremos conocer a nuestros invitados siempre desde su niñez. ¿Cómo has ido avanzando? ¿Cómo has quedado en la comunicación? Gracias por la consulta. Bueno, de niña no imaginaba jamás que me iba a dedicar a la comunicación, a la radio o al periodismo. No, era una niña más bien introvertida, tímida. Fui la quinta de los hermanos y hermanas y en consecuencia era, pues digamos que la más pequeña, la que no tenía un hermano de edad que me acompañara similar. Nos llevamos más o menos 4 años cada uno de nuestros hermanos y de manera tal que pues era más bien muy tímida. Crecí junto con mis hermanos y mi abuela materna y debo decir que soy migrante desde la gestación. Mi madre es originaria de Jalisco y sin embargo es madre soltera, se va a Tijuana cuando tenía 6 meses de embarazo sin decirle a mi abuela y a, a mis hermanos que estaba esperando un bebé más, alguien más en la familia, y me toca nacer en Tijuana. Y a los 6 meses de edad, una vez que ya estoy en Tijuana, mi madre decide pues que es momento de migrar, que es momento de buscar cruzar la frontera indocumentada para buscar una mejor condición de vida para mis hermanos y para mí. Y se resuelve escribirle a mi abuela y le dice que hay una más, una boca más y que he nacido en Tijuana y que me va a enviar. Me va a enviar a Guadalajara para crecer con mis hermanos y con mi abuela para que ella pueda trabajar en Estados Unidos. Está haciendo los arreglos para hacer este cruce indocumentado con Coyote
y con la promesa de llegar y trabajar para pagar el brinco, ¿no? Como le decían antes. Entonces, bueno, esa es mi historia. A los 6 meses de edad me regresan a Guadalajara con mi abuela. Yo crezco con mi abuela y mis hermanos y con la compañía de mi madre, de mi abuela, mi madre a la distancia. Yo digo que es una experiencia muy interesante, como la que ustedes narran, de mujeres ayudándose a mujeres. Mi madre tuvo el apoyo de mi abuela, de mi tía, de mi hermana mayor, y gracias a ese esfuerzo que hizo mi madre de resolverse a salir, a buscar una mejor oportunidad de vida, a cruzar la frontera, a hacerse de un trabajo, es que nosotros pudimos crecer, trabajar, educarnos y buscarnos una condición de vida. Entonces, volviendo a tu pregunta de inicio, no, nunca me imaginé que iba a dedicarme a la comunicación. Más bien pensaba en algo como medicina, pero luego con el transcurso del tiempo me di cuenta que no tenía sangre para la medicina y en cambio recuerdo que sí era muy platicadora con las vecinas donde vivíamos y contaba historias y me contaban sus historias, pero es lo más cercano que tengo con relación al periodismo, a la comunicación. Y la verdad es que es una historia muy bonita porque al final del día me regresa a mis orígenes, es decir, a esta condición de migrante perenne, constante, de tránsito y de paso. Qué interesante la historia que mencionas y sabes que nos conecta muchísimo con lo que escuchamos día a día y nos enfrentamos, esas madres que tienen que dejar su familia, desprenderse de sus seres más queridos, que son los hijos, para llegar a un país con una incertidumbre del no saber cómo se van a enfrentar primero a las autoridades, al idioma, pero ¿sentiste en algún momento lo que muchos cuentan, ¿no? Ese abandono, te sentiste culpable de haber nacido y que te hubieran dejado, o sentiste o hiciste algún reproche hacia tu mamá en algún momento? No, por el contrario, yo siempre cuento que mi historia es muy afortunada porque me llevaron al seno de mi abuela. Mi abuela fue como mi madre y una tía, una hermana de mi madre. Entonces crecí en una burbuja rodeada de mucho cariño, de mucho amor. A mi madre la conocí a través de mi abuela, porque una vez que mi madre pudo trabajar, llegó el teléfono a mi casa. No teníamos teléfono. Entonces llegó el teléfono y pude escuchar su voz. Y mi mamá, mi abuela, mi mamá y mi abuela para mí siempre es la misma. Mi abuela me contaba de mi mamá, quién era mi mamá, por qué se había ido, me la ponía al teléfono, me leía sus cartas cuando yo ni siquiera sabía leer. Todos mis hermanos me hablaban de mi madre. De tal suerte que yo recuerdo muy vagamente a mi mamá la primera vez que regresó a visitarnos, como yo debería haber tenido 4 o 5 años de edad, y la recuerdo. Vino a casa y se volvió a ir, y de ahí yo volví a ver a mi mamá, no sé, a los 7 años que fui también de indocumentada a Cruzamos de niñas con una tía y demás, una prima y yo, y fui a conocer su casa en Estados Unidos y luego volví a ver a mi madre hasta los 12 años, cuando ella ya pudo regularizarse. No es cierto, vino indocumentada otra vez y como a los 14 volvió a regresar porque ella ya tenía la residencia legal con la reforma migratoria del presidente Reagan. Fue en esa época que mi mamá logró regularizar su condición y de los 14 en adelante, pues entonces sí tuvimos una relación de más presencia física. Yo ya podía ir a Tijuana. Ya de más adulta, con mi abuela y con mi madre, iba a Tijuana para que me contara dónde había nacido, dónde había vivido. Y mi madre también tuvo la bendición, la suerte de al llegar a Tijuana, encontrar a otra buena mujer
que le ofreció su casa, porque mi mamá se le acabó el dinero y no tenía dónde hospedarse y estaba embarazada. Y encontró una persona, una mujer que le dijo, vente a mi casa, me ayudas con el aseo y aquí no te voy a pagar, pero vas a tener techo y vas a tener comida y aquí vas a poder traer a tu bebé. Y si no es por esa muy buena mujer, que Dios la bendiga donde sea, que ahora que está ya en el reino de Dios, bueno, pues no, quizá no hubiera sido la misma historia. No, al contrario, yo soy una eterna agradecida y reconozco muchísimo el valor que tuvo mi madre para tomar la decisión de salir de su casa y buscarse una mejor vida y enfrentarse a toda clase de riesgos, de peligros, sin conocer a nadie y de tomar la responsabilidad de hacer algo para darnos una mejor vida. Y no, yo he aprendido a amar, a conocer a mi madre a través de mi abuela y luego después de que mi abuela falleció, a reconectarme con mi madre y a conocernos ya de una manera como más directa, sin la intermediación de la abuela, que era como ese puente que nos unía y que de alguna manera nos protegía a las dos, ¿no? A mí me contaba cómo era mi mamá y a mi mamá le contaba cómo era yo, pero no teníamos ese lazo de convivencia cotidiana hasta que fallece mi abuela, y es ahí que nosotras decidimos como conocernos y darnos la oportunidad de conocernos realmente de cómo somos y quiénes somos y de establecer una relación cercana. Y afortunadamente tengo una relación muy amable, muy cariñosa y muy cercana con mi madre. Qué linda tu historia, me fascina todo eso porque la verdad el hecho de que tu abuelita haya reflejado todo lo que era tu mamá, creo que ha hecho de alguna manera que, digamos, no esté tan ausente, ¿no? Te comentaba de ella, sabía sobre ella y lo mismo, qué gran labor ha hecho tu abuelita realmente, ¿no? Eh, una historia feliz, ¿no? Pero hay muchas historias que no son de la misma manera, ¿no? Y que por años cargan esa separación o digamos de que no les disculpan a los papás que los hayan dejado o también las circunstancias de haberlos dejado en familias que no los han tratado muy bien. Pero bueno, creo que también es una parte de que a veces salimos de nuestro confort porque queremos algo mejor para nuestra familia, ¿no? Y el hecho también que siempre lo hablamos es de que a veces, muchas veces el norte ha intervenido en muchas situaciones en nuestros países y eso nos obliga a salir en la parte económica, vienen a devastar nuestra naturaleza y muchas cosas que pasan y por eso salimos, ¿no? Y el salir, siempre yo lo digo y no me voy a cansar de decir, no nos convierte en criminales, ¿no? El buscar una vida mejor no nos convierte en criminales. Dime, tú estás en México, no has querido venir a los Estados Unidos. Cuéntame un poquito más de eso porque todo el mundo quiere venirse, pero tú sigues en México. Sí, bueno, cuando mi mamá se regularizó, yo ya tenía como 14, 15 años y alguna vez en una conversación lo puso sobre la mesa, que nos regresáramos, que fuéramos donde ella a vivir, pero nosotros ya estábamos muy confortables, muy a gusto en Guadalajara con la abuela. La abuela es ese puente y ese contacto directo con el que crecimos nosotros. Para nosotros fue nuestra madre. Y mi abuela no tenía muchas ganas de irse a vivir a Estados Unidos y nosotros no queríamos quedarnos sin la abuela. Entonces, dos de mis hermanos sí decidieron irse jóvenes a 1 o 2 años a vivir con mi mamá y al cabo de un tiempo regresaron. Regresaron y mi abuela dijo, bueno, este, como ustedes decidan, si se quieren ir, pues adelante, pero la verdad es que ya no tenía mucho sentido. Mi abuela falleció cuando yo tenía 20 años. Entonces, básicamente, la propuesta de mi mamá, pues se tuvo que esperar. Nosotros le decíamos, bueno, ya regrésate a México y quédate acá con nosotros, pero no, mi mamá ya estaba establecida también en Estados Unidos y decidimos, bueno, que a partir de esa regularización migratoria que ella tuvo, pues ya iba a estar más en contacto visitándonos de una forma más regular.
y nosotros con ella. La verdad es que es verdad que esa distancia establece también una condición distinta, ¿no? A lo cotidiano. Para nosotros fue muy funcional mantener esa relación a distancia con mi mamá, que íbamos cada verano o cada diciembre a pasar las fiestas allá, o mi mamá venía para acá y convivíamos. Pero hasta ahora, por ejemplo, dos de mis hermanos, los dos mayores, están en Los Ángeles, donde reside mi mamá. Mi mamá todavía reside en California y yo sigo acá en México. Yo seguí acá porque, bueno, estudié acá, empecé a trabajar muy joven, desde que estudié la licenciatura y bueno, pues desde entonces me he establecido aquí. Solo un periodo muy corto de tiempo fui con mi mamá por una cosa de 9 meses para apoyarle en una condición que ella tenía. Me pidió específicamente, te necesito acá, necesito que estés conmigo. Y aunque estaba trabajando, dije, bueno, sí, si ella me lo pide y ella necesita que esté con ella, pues me fui con ella 9 meses y una vez que ya estuvo, digamos, más regularizada su condición de salud, de ánimo, pues yo ya me pude regresar a México. Y vamos y venimos, y esa es la circunstancia en la que estamos familiarmente. Y todos mis hermanos en ese mismo sentido creo que tienen la misma percepción de decir, bueno, para algunos hay que ir a buscar la vida en Estados Unidos porque ya está mi mamá. Una vez que mi mamá se fue para allá, abrió las puertas para mis tíos, de tal suerte que algunos tíos, primos, viven en Estados Unidos, otros estamos acá y vamos y venimos, pero profesionalmente o incluso personalmente, pues sí, cada quien ha decidido, o algunos irse a Estados Unidos y otros quedarnos acá. Interesante, y es una manera también de mostrar esos vínculos, como decía Jacqueline, ¿no? La otra cara que hay que a veces ponerla, ¿no? En la mesa, porque es una realidad que nosotros escuchamos y que a veces hay una brecha, ¿no? De los que somos los del sur, como digo yo, los que venimos de América del Sur, con las historias que cuentan los inmigrantes de América del Norte, y que a la hora de sentarnos en un debate no lo entendemos mucho. Y creo que eso es la primer gran diferencia que tenemos que tratar de subyugar, que es la empatía con los otros, ¿no? El decir, bueno, decidieron emigrar, dejaron su familia, han dado un gran paso, como lo hacemos los que estamos en el sur. Pero quería preguntarte, y ya pasando a lo que es tu parte periodística y a tu parte profesional, recientemente el presidente de México dijo que México era un país seguro. Y de este lado, nosotros vemos la inseguridad, especialmente abordándolo desde la perspectiva de la mujer, y especialmente y en tu caso, que eres periodista, ¿qué tan seguro es ser una mujer periodista en ese México que dice el presidente que es seguro? Te diré como responde el presidente, yo tengo otros datos. Eh, tan solo ser mujer en México, desgraciadamente y muy a nuestro pesar, debemos decir, es un riesgo. En este país se asesinan a mujeres por su condición de ser mujeres, ya no digamos periodistas. Vivimos un lastre de violencia machista y el presidente no ha querido atender o escuchar los proclamos, los reclamos de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, que vemos con mucha tristeza eh, cómo se asesina a las mujeres por esa cultura patriarcal y cómo el Estado sigue siendo omiso, sigue siendo lento en la justicia, en la atención a la justicia. Y con relación a las mujeres periodistas, bueno, para todos es muy claro que en este periodo el ataque a la prensa ha incrementado
hay una polarización muy, muy fuerte en este país, que la propicia incluso el propio presidente de la República cada mañana desde Palacio Nacional, tratando de ver solamente los extremos de un sector versus otro, cuando en el centro hay muchos más que no corresponden ni a un extremo ni al otro. En el ejercicio periodístico se ataca a quienes no van con la narrativa oficial del presidente del Palacio Nacional. Todos los días el presidente ataca a los medios de comunicación y a su vez los grupos empresariales de medios de comunicación, bueno, pues también tienen una postura muy crítica con relación a las declaraciones cotidianas del presidente. No es una condición fácil, pero dentro de ese contexto hay márgenes y hay espacios libres, hay espacios en los que se puede hacer reflexión, información y comunicación. Afortunadamente, no todo el país está polarizado como se piensa por estos discursos que mantiene el presidente y un grupo antagónico. Hay otros espacios donde ahí hay una conversación distinta que pues da ese margen para compartir otros enfoques, otras voces, para incluso proponer una agenda distinta a la del Palacio Nacional, que sea mucho más cercana y a la gente. Y todavía en esos márgenes es que podemos hacer comunicación y periodismo. Afortunadamente no todo es polarización. Por supuesto, hay temas que son riesgosos por sí mismos, que tienen que ver con la inseguridad, con los grupos de crimen organizado, que han costado la vida a muchos periodistas en este país y que frente a eso, una de dos, o se decide cubrir con una estrategia pensada, organizada, acompañada con muchos otros periodistas y en red, o simple y sencillamente no se cubre. Esa es la condición en la que estamos, ¿no? Pero yo diría que pese a esa circunstancia grave y delicada respecto a la inseguridad, eh, hay espacios en los que se puede hacer un periodismo social, un periodismo crítico, un periodismo que sea útil para la toma de decisiones de la ciudadanía, que sirva a la ciudadanía, sin entrar necesariamente en ese debate estéril de la polarización, de la división que a nadie le beneficia. Claudia, ¿te has sentido alguna vez sin libertad de expresión por lo que está pasando por el gobierno, por esos grupos de narcotráfico? Muchos periodistas han muerto. Como mujer, como periodista, ¿alguna vez te has sentido que no puedes decirlo todo? Porque también esto no solamente es un riesgo para ti, sino para todos los que te rodean, a ti, tu familia. Es correcto. Yo en lo personal no he tenido esa experiencia. Me ha tocado en diferentes momentos hacer coberturas, por ejemplo, de ataques a las vías de comunicación en los espacios en los que me encuentro trabajando, donde sí de la noche a la mañana cierran una carretera, detienen vehículos, incendian, y no he tenido, digamos, un problema para hacer una transmisión de hechos como esos o de narrar, por ejemplo, que en determinados tramos hay, lamentablemente, desgraciadamente, personas asesinadas. Nunca he tenido en ese sentido un riesgo más allá que el riesgo de narrar en tiempo real lo que ocurre, que es delicado, eh, pero en términos de tener una amenaza directa, así, tal cual, no. Hemos sido observados, señalados de repente porque algún grupo, algún partido político en turno no le gusta la narrativa o no le gusta que se consignen
determinados temas o notas que no les favorecen, pero no ha pasado a mayores, afortunadamente, y también creo que en estos tiempos tan convulsos que tenemos, pues tampoco merece la pena salir a hacer un reporteo de riesgo cuando no hay una condición que, que brinde seguridad a quienes realizan una cobertura. Ninguna nota, por más buena, por más interesante que puede ser, merece la pena de no de arriesgar al equipo humano para también evitar, bueno, justamente que haya riesgo a ellos, a sus familias, a su integridad, a su patrimonio, ¿no? En ese sentido, pues yo diría que no hemos estado en ese contexto. Cuéntanos, bueno, ¿cómo surge esta iniciativa de Rumbo al Norte y cómo es esta fundación de Radio Universidad Guadalajara? Que quiero decirle a nuestra audiencia de Mujeres por el Cambio, Claudia nos realizó una entrevista para su programa que lo hemos puesto en nuestro muro, en nuestro perfil, nuestro muro, nuestro post de Women Working Together, y tienen también allí muchos otros podcasts que la verdad son recomendables, excelentes, y agradecerte públicamente por esa entrevista, esa invitación que hemos tenido en tu programa. Al contrario, Rosana, ha sido un gusto para nosotros conocer su trabajo, la experiencia que ustedes llevan a cabo en este acompañamiento con muchas otras mujeres. Respondiendo a tu pregunta de Rumbo al Norte, bueno, primero te cuento que Radio Universidad de Guadalajara es una emisora universitaria que trabaja en red, tiene 8 emisoras instaladas en todo el estado de Jalisco, en las diferentes regiones. Yo estoy a cargo de la dirección de una de esas 8 emisoras en la región de la Ciénega, que colinda entre Jalisco y Michoacán. Y hace ya más de 15 años que me tocó justamente iniciar en esta emisora, pensábamos en la programación de la radio universitaria y yo notaba que en esta ciudad donde está enclavada la emisora, que es Ocotlán, pasa un tren y en esas vías del tren había personas migrantes que siempre estaban en la vía pidiendo el apoyo de la gente. Y aparte, en esa comunidad siempre había clubes de migrantes y se celebraba el Día de los Hijos Ausentes, etcétera. Entonces, eh, pensaba que era muy importante hablar de la migración, porque si bien es cierto que en Jalisco hay muchos migrantes que salen naturalmente a los Estados Unidos, particularmente a California, en la región Ciénega no había como un antecedente mayor que el del programa Bracero, que se instauró en nuestro país para que se facilitara ese proceso de migración temporal, que iban los migrantes jornaleros agrícolas a trabajar a los campos de California y después de la pizca regresaban a México. Yo notaba pues que había esos clubes y a diferencia de esa región de la Ciénega, en otras partes del estado de Jalisco sí es más común la migración. Y se me ocurrió que podía hacer mancuerna con una profesora investigadora de la universidad, una estudiosa de la migración que había tenido una formación de maestría en el Colegio Norte de México, pues que me apoyara para hacer, digamos, esta estructura y se interesó de tal suerte que empezamos hace 15 años con este proyecto de hacer un programa especializado en migración y sí fue pionero. Desde hace más de 15 años estamos hablando de migración. Empezamos a hablar de migración en la región de la Ciénega y luego de ahí nos fuimos al Instituto Mexicano de la Radio, a una radio que llamaban la Radio Ciudadana y tuvimos que abrir y ampliar el espectro de la migración al sur, al centro, al norte de México. Y ahora en esta nueva etapa, pues estamos
obligados a hablar de la migración en un contexto mucho más amplio, porque antes hablábamos solamente de México como un país de migrantes que salen y luego que retornan. Pero en el paso de estos años nos hemos dado cuenta justamente que te hablaba de esta vía del tren, que hay migrantes que están, digamos, de alguna manera temporalmente en México esperando cruzar a Estados Unidos. Y esto se ha agravado también con pues las crisis políticas de seguridad que hay en nuestra región, en América, y que están obligando a muchas personas a salir de sus países y a buscar llegar a la frontera norte de nuestro país para cruzar Estados Unidos, pero no todos lo logran. Entonces hay muchos que se quedan aquí. Entonces ya no somos solamente un país de expulsión de migrantes y de retorno, sino que también somos un país de destino, de tránsito para muchas personas migrantes, y eso es lo que tratamos de comunicar en el programa con una perspectiva de derechos humanos y no desvincularnos de estas redes, de estas experiencias de apoyo de migrantes en Estados Unidos, en Europa, en Asia, que hay pues otro tipo de migraciones que enfrentan a veces desafíos muy comunes, pero hay otros espacios donde también hay políticas de integración, de adaptación, de regularización, de un trato digno a las personas que están en búsqueda de mejores condiciones. Sé que Jacqueline tiene otra pregunta, pero quería no dejarte pasar en este momento en que estás mencionando esto, ¿no? De que México, si bien era, como dices tú, un país de tránsito y que sabemos que las personas iban y venían, ¿cómo ha tomado la comunidad mexicana el que las personas realmente queden asentadas allí en el país? ¿Hay políticas que realmente regulen esa migración de alguna manera forzada que le han puesto a la comunidad, o está en debate todavía? Te lo menciono porque es algo que siempre conversamos con Jacqueline. En nuestros países de origen también ha pasado algo similar, y no estábamos acostumbrados a tener una inmigración tan masiva. Especialmente, bueno, no hay lugar para tener a tantas personas, no hay políticas que amparen a esas personas, y que los discursos de los ciudadanos de cada uno de estos países se está poniendo en un perfil muy similar al que tenía el presidente Trump aquí. Entonces, ¿cómo lo ha tomado México? Porque nosotros de este lado vemos como que, bueno, la gente se queda en México y ya, se tienen que quedar y los van a recibir y les van a dar todo. Y entonces es como una dualidad, decir, bueno, la gente se queda, pero los mexicanos se van porque no la están pasando bien. ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, mira, debo decirte con franqueza que hay variopinto, es decir, eh, por parte del Estado mexicano hay un doble discurso también. Por un lado, el de decir todas las personas son bienvenidas en este país, hubo un cambio en nuestra Constitución, que es nuestra Carta Magna, la ley suprema, en donde se armoniza desde 2011 los derechos humanos, y en consecuencia todas las personas que están en tránsito por México tienen los mismos derechos que cualquier otro mexicano, en el sentido de gozar de la libertad de tránsito, de la permanencia, y de que no sean detenidas o penalizadas por su estadía. La otra parte tiene que ver con el orden o la regularización de la estadía de las personas en tránsito, de las personas migrantes. Pero no es un proceso fácil, sobre todo si no hay un plan, si no hay un programa específico para la atención de estas personas, y que tampoco, por otro lado, hay un convenio o un acuerdo con el sector productivo para insertar este capital humano a los espacios productivos con todas las de la ley.
hay un doble discurso, te decía, que por un lado decimos, sí, pueden estar aquí, son bienvenidos, pero por otro lado vemos a la Guardia Nacional de México haciéndole el trabajo sucio a los Estados Unidos, colocando a la Guardia Nacional en la frontera sur para impedir, por ejemplo, el ingreso de las caravanas migrantes que vienen desde Centroamérica para cruzar la frontera con México y llegar hasta Estados Unidos. Luego tenemos otro tipo de migración que tiene que ver con la crisis en Venezuela, por ejemplo, con ciudadanos venezolanos que tienen la posibilidad de salir por avión, estar en México y buscar esa condición de asilo en Estados Unidos. Y luego esta retención que tiene el gobierno mexicano de decir, bueno, pues tanto se pueden quedar aquí, pero la verdad es que no hay todavía una política pública clara que atienda, pasa, que atienda perdón, que atienda y que mejore las condiciones de esta población. Y hay, a través de la sociedad civil organizada, una serie de organizaciones, de casas de atención a los migrantes, que sí está haciendo esa labor, que está brindando el apoyo para que estas personas puedan estar en mejores condiciones, pero todavía en crisis porque no hay una política pública. Y por otro lado, tampoco podemos, digamos que, hacernos de la vista gorda con una ciudadanía que no ha sido, y es contradictorio, que no ha sido educada en el respeto a los derechos de las personas migrantes, que todavía hay discriminación, que todavía hay esta xenofobia porque vienen personas de otros países y van a quitar la oportunidad de empleo, o se piensa que son personas que vienen de algún grupo criminal o que van a generar inseguridad. Yo creo que no hemos aprendido en México esta lección de lo que mismo que hemos vivido en el país del norte, que han vivido muchos de nuestros paisanos migrantes y muchas otras personas migrantes de distintos países, de que se les criminalice. No son todos, pero es cierto, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay todavía una cultura que no respeta los derechos de las personas migrantes y que los ve como una amenaza. Y en eso hay mucho que trabajar. La verdad sí es complicado y sí muchas veces lo mencionan, que decían, en México se toman esas políticas y también la inversión de hacer el trabajo sucio con que les dan dinero para hacer el trabajo sucio, y dicen de cómo vienen aquí, si en el mismo país de México con la demás gente son también muy racistas, ¿no? Pero Claudia, ¿cómo incursionas tú en la docencia? Coméntanos un poquito. Pues es una historia muy afortunada también, porque cuando yo trabajaba en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Ciénega, donde está enclavada la radio, pues tuve la buena suerte de que ahí se aperturara el programa de periodismo en la universidad. Y naturalmente, bueno, yo ya era docente en ese centro universitario, daba clases de redacción, daba clases de comunicación oral a estudiantes de informática, a estudiantes de mercadotecnia. Pero cuando abren periodismo, pues naturalmente mi salida fue ya para la atención a los estudiantes de periodismo. Y digo que ha sido muy afortunado porque a mí me hubiera gustado en mi época estudiar periodismo en una universidad pública, pero en mi época la universidad pública no ofertaba ese programa. Yo me formé en una universidad privada, pequeñita, y egresé como comunicadora, no como periodista, aunque desde muy joven, desde que estudiaba comunicación, me interesó el periodismo y empecé a trabajar en un periódico. Y digamos que ahí me inicié en el periodismo, y luego en la universidad, pues naturalmente con la radio se dio la vinculación con la carrera de periodismo, y desde ahí he estado dando clases desde que inició la carrera de periodismo hasta la fecha.
Qué interesante, nos tienta a ir a estudiar a tu universidad también. Claro que sí, porque además la universidad tiene un sistema de red y no solamente se oferta ya en Ocotlán, sino en distintas regiones del estado de Jalisco. Además también con esto de la apertura de las redes y de la conexión por internet, es mucho más fácil también poder estudiar. No sé si Jacqueline tiene más preguntas para hacerte, porque sabemos que tienes una agenda muy, muy apretada. No queremos, bueno, robar más de tu tiempo. Sabemos bueno, que así son los espacios. No, al contrario, una disculpa, pero sí, acá andamos con Con otra una misión. visita. Sí, pero aquí Con una estamos, aquí misión. estamos. Pero nos No, no. gustaría de que nos invites a nosotras y a nuestra audiencia de Mujeres por el Cambio a que, bueno, escuchen tu programa y, bueno, y que hagas tú la invitación para que todos te sigan. Con muchísimo gusto les convocamos, les invitamos a participar en este diálogo abierto, franco que tenemos en la Radio Universidad de Guadalajara a través de Rumbo al Norte, un programa dedicado a hablar de la migración con perspectiva de derechos humanos. Y ha sido de verdad un gusto conocerlas, interactuar con ustedes y compartir un poco de la trayectoria, de la experiencia que hacemos en esta labor conjunta que es hablar de la migración, es hablar de desestereotipar estos falsos formas, percepciones equivocadas de la migración y que hablemos más de las causas y que hablemos más de las aportaciones de los migrantes y de cómo todos de alguna manera somos migrantes, todas las personas somos migrantes y nadie es ilegal, todos somos personas y todos tenemos derechos y todos tenemos esa misma aspiración de buscar mejores condiciones de vida para todas y para todos. Así que una felicitación por su trabajo, les admiro muchísimo por este doble esfuerzo, por esta doble jornada que tienen, no solamente como mujeres emprendedoras, sino además con esta responsabilidad y este entusiasmo de hacer comunidad y de buscar para muchas mujeres, no solamente para ustedes y sus familias, sino para muchas otras mujeres, la búsqueda, el acceso a mejores condiciones de vida. De verdad es que le aplaudo muchísimo el esfuerzo que están haciendo, las felicito y de verdad estamos a sus órdenes para seguir conversando con ustedes a través de Rumbo al Norte, a través de este espacio maravilloso que ustedes tienen con la Radio Jornalera, con Women Working Together. Estamos de verdad muy, muy entusiasmadas de colaborar con ustedes. Así que téngannos como un aliado y les invitamos a sintonizarnos a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, en el Facebook de Rumbo al Norte, también ahí nos pueden encontrar y en todas las plataformas. Muchísimas gracias, Claudia, por darnos tu valioso tiempo. La verdad que me ha llenado el corazón de mucho amor tu historia, porque une dos mundos que siempre estamos viendo y siempre es el lado amargo, ¿no? Pero tú has contado la parte buena, ¿no? Que no todo es malo y que hay historias buenas y eso es la verdad que me reconfortó muchísimo. El hecho también de ser mostrar ese lado de hija comprensiva que a veces no se da, ¿no? Que siempre tenemos como que los hijos quedan con mucho dolor y con mucha cosa. El hecho también de que somos los primeros soñadores y no es fácil dar el paso, ir a un lugar desconocido y que los hijos comprendan que se está haciendo por el bien. Entonces, muchísimas gracias por tu linda historia, por mostrarnos un poco de todo lo que pasa, ¿no? Una comunicadora con tantos riesgos, mujer, que se atreve a mostrar todo lo que está pasando en su país y también de enseñar con ese amor de que todo el mundo aprenda, ¿no? Y pueda surgir en lo que le gusta hacer o específicamente la comunicación. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te vamos a convocar para a ver, unos talleres. Queremos que por favor nos ayudes también en muchos talleres. De pronto también vamos a poder con Rosana ir a visitarte a la universidad. Nos encantaría muchísimo ir a visitarte. Bueno, y decirles a los de Radio Jornalera, pues muchísimas gracias por dar
la oportunidad que nos dan a Women Working Together para ser un poquito de transmisoras de las voces de todas las mujeres que están trabajando aquí, en la mayoría trabajadoras del hogar, en la mayoría inmigrantes que han puesto su esfuerzo, han cambiado, han dejado hijos en sus países, los han traído, ha pasado muchísimas cosas, pero creo que es el reflejo de mucho esfuerzo para cambios buenos para nuestras familias. Muchísimas gracias, Radio Jornalera. Yo me despido hasta el próximo jueves. Muchas gracias, Claudia, y bueno, junto a mi compañera Rosana Araujo estaremos el próximo jueves. Gracias, Jacqueline, Gracias. y a todos los que nos han acompañado, y especialmente a Claudia Alejandra Contreras Navarro, comunicadora, periodista, subdirectora regional de Radio Universal Guadalajara. Muchas gracias. Bye. Al contrario, gracias, un abrazo.